Buenas de nuevo amigos, bienvenidos al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con corriente alterna y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la potencia. Vamos a definir lo que es la potencia activa, la reactiva y la aparente. Y también el factor de potencia. Vamos a verlo desde un punto de vista matemático con bastante rigor. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, pues vamos a ver lo que es la potencia en corriente alterna. Vamos a considerar una instalación con resistencias y reactancias. Por ejemplo, tenemos un generador y este generador alimenta a una instalación eléctrica. Dentro de esta instalación eléctrica, que podría ser perfectamente una nave industrial, tenemos resistencias, bobinas, condensadores, es decir, tenemos elementos que pueden ser bombillas, que eso representarían las resistencias, calefactores, bobinas, que representarían los motores, y condensadores puestos en paralelo con los motores eléctricos y los bobinados, es decir, una instalación eléctrica completa. Vamos a considerar que la corriente que está generando el generador la tenemos en el origen de las fases. Ya sabéis que la ley de tensiones viene por raíz de 2 por V por seno de omega t. Tener en cuenta que raíz de 2 por V es raíz de 2 por la tensión eficaz. Y esto es la tensión máxima, es decir, la amplitud máxima, que la podemos poner así perfectamente. Esto se puede estudiar desde varias perspectivas, y esta es una, ¿vale? Vamos a considerar que la tensión está en el origen de las fases. La intensidad, vamos a suponer que sea raíz de 2 por I por seno de omega t menos phi, es decir, vamos a considerar que tenemos una instalación en la cual la intensidad retrasa con respecto a la tensión un ángulo phi. Entonces, de entrada, tenemos que saber que no habrá desfase cuando el circuito sea puramente resistivo. En ese caso, lo que tendríamos es un phi igual a 0. Por lo tanto, aquí nos coincidirían en fase tanto la intensidad como la tensión. Esto sería un circuito puramente resistivo y aquí tendríamos siempre, el cálculo de la potencia sería positiva y lo que tendríamos siempre sería potencia activa, es decir, potencia que vamos a consumir. Pero lamentablemente, eso no es lo que suele ocurrir en las grandes industrias donde hay muchos motores eléctricos y mucha iluminación fluorescente, por ejemplo. Entonces siempre habrá un desfase que estará en adelanto o en retraso, generalmente en retraso, cuando haya cargas inductivas, capacitivas o ambas, además de las resistencias, lógicamente. Entonces ahí vamos a tener un desfase más menos phi, que ya dependerá de la instalación y del estudio que estemos abordando y cómo lo estemos abordando. En este caso consideramos menos phi. Sabemos que la potencia instantánea viene dada por esta expresión. P de t es igual a V de t por I de t, es decir, a la tensión instantánea, U de t, por I de t. Podemos poner V o podemos poner U. Está bien expresado de una manera o de otra. Muy bien. Por lo tanto, la potencia es igual a la raíz de 2 por V por seno de omega t, que es lo que nos vale la tensión, por raíz de 2 por I por seno de omega t menos phi, ya que hemos establecido que la corriente va desfasada en retraso con respecto de la tensión. Un ángulo phi. Perfecto. Esto, haciendo un poquito de operaciones muy simples, es igual a 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por V, por I, y esto, seno de omega t por seno de omega t menos phi, lo podemos así. Ya hemos obtenido la expresión de la potencia. Pero esto vamos a trabajarlo un poquito. La potencia es igual a 2 veces la tensión por la intensidad por el seno de omega t por el seno de omega t menos phi. Esto es lo que habíamos sacado en el apartado anterior. Perfecto. Vamos a apoyarnos de la trigonometría para desarrollar esta expresión un poco, ya que nos interesa llegar a una determinada expresión para poder comprender perfectamente las potencias que nos van a salir, las diferentes potencias. Sabemos por trigonometría que seno de A por seno de B es igual a un medio del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Esto simplemente acudiendo a las identidades trigonométricas. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es A que sea igual a omega t, que es este ángulo de aquí, y B que sea igual a omega t menos phi, que es este ángulo de aquí. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión por esta expresión de aquí. Entonces, P de t, es decir, la potencia instantánea, es igual a 2 por V por I por un medio de el coseno de A, que es omega t, menos B, que es omega t menos phi, menos, que es este de aquí, coseno de A, que es omega t, más B, que es omega t menos phi, más omega t menos phi. P de t es igual a V por I, fijaros, que este 2 y este 2 se cancelan, y ahora, haciendo operaciones aquí dentro, este omega t se va con este se nos queda positivo, entonces se nos queda coseno de phi, menos
y este omega t con este omega t se suman 2 omega t menos phi, menos coseno de 2 omega t menos phi. Muy bien, esto vamos a ponerlo de esta manera. Hacemos el producto distributivo. Entonces P de t es igual a esta zona amarilla, que es v por i por coseno de phi, menos v por i por coseno de 2 omega t menos phi. Perfecto. Si os fijáis, aquí, en esta expresión, hemos conseguido que una parte, esta amarilla, de aquí sea una constante, que es la multiplicación de v por i por el coseno de un ángulo, que ese ángulo es fijo. Muy bien. Pero esta parte de aquí sea v por i por coseno de 2 omega t, es decir, ya es algo que depende del tiempo, menos phi. Por lo tanto, aquí tenemos una parte fija menos una parte fluctuante. Y esta parte fluctuante va a ser la parte que nos va a generar la onda senoidal en la potencia. Esta parte de aquí, amarilla, v por i por coseno de phi, vamos a establecer que sea el valor medio de esa potencia. Vamos a calcular el valor medio. El valor medio de esta expresión es P igual a 1 partido t, que es el periodo, por la integral desde 0 hasta t de v por i por coseno de phi, que es esta parte de aquí, menos v por i por coseno de 2 omega t menos phi diferencial de t. No voy a realizar toda la integral, porque me llevaría un poquito de tiempo y no quiero que se alargue mucho este vídeo, pero si realizamos la integral definida, esta parte de aquí se nos va a P, a un valor que vamos a llamar P, que es la potencia activa, que es v por i por coseno de phi, y esta parte de aquí se nos va a ir a 0. Es decir, esto tiene un valor medio que se llama v por i por coseno de phi. Ya veremos que esto va a ser la potencia activa. Y el valor medio de esta expresión es 0. Es decir, es una función fluctuante que se nos va a ir el valor medio a 0. Vamos a dibujar esto como señales senoidales. Vamos a establecer que la tensión es esta función senoidal blanca que nace en el origen de las fases y la corriente sea esta función senoidal verde que está retrasada con respecto de la tensión. Si os fijáis, la tensión alcanza su máximo en este punto, que es pi medios, y un poquito más allá alcanza su máximo la corriente. Y están desfasadas el ángulo phi que habíamos establecido. Habíamos dicho que la potencia instantánea era v por i por coseno de phi menos v por i 2 omega t menos phi. Tener en cuenta que este valor es el valor medio de esta expresión. Y este valor es un valor oscilante. El valor medio, en amarillo, es este de aquí, justamente a la mitad de la onda de la potencia. Este es el valor medio. Y el valor rojo, este de aquí, es la oscilación que está haciendo alrededor del valor medio. Y esta es la expresión. Perfecto, pero nosotros, si nos fijamos, estamos viendo que gran parte de la potencia es positiva y una pequeña parte, este caso concreto, es negativa. Esta parte negativa puede ser mayor o menor, ¿vale? Dependerá del carácter inductivo, capacitivo o reactivo en general que tenga el circuito. Bien, por lo tanto, nos quedamos que desde el 0 hasta aquí es la potencia media, que vamos a llamar P, que es v por i por coseno de phi, que es el valor medio que habíamos sacado antes en la integral. Os aconsejo que realicéis la integral esta en un papel aparte para que veáis que esto se queda así. Bien. Hay semiciclos positivos y semiciclos negativos. Bien, hay que conocer lo siguiente. Mirad, la parte positiva, toda esta parte de aquí, es potencia activa. Esta potencia positiva es una potencia que consumimos, ¿vale? Y la denominamos P. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si establecemos el velo, este que acabo de poner aquí, tenemos un límite superior, ¿vale? Este límite superior es realmente el máximo de la potencia activa que vamos a consumir. Es decir, el consumo real es el consumo que va desde 0 hasta este valor máximo punteado que acabo de poner, detrás del área semitransparente de este velo. Pero se nos quedan, por fuera del velo, parte de la onda positiva y parte de la onda negativa. Bien, pues la parte negativa es lo que denominamos potencia reactiva y la expresamos siempre como Q mayúscula. La potencia reactiva es una potencia que se utiliza para crear campos magnéticos en los motores eléctricos, en los fluorescentes, etc. Y también para crear campos eléctricos en los condensadores, para que los condensadores se puedan ir cargando y descargando.
Pero la potencia reactiva no es una potencia que se consume, es una potencia que se intercambia entre la red y la instalación eléctrica de consumo. Es una potencia que va y viene. Por lo tanto, esta parte negativa es una parte de energía que cedemos a la red. ¿Eso es deseable? Pues no es deseable. Y ahora contaremos por qué. Perfecto. Fijaros que para poder ceder esta energía a la red, primero la tenemos que haber absorbido de la red. Entonces, la parte de la potencia absorbida por la red es esta de aquí arriba. Primero se absorbe para después cederla. Entonces, como he dicho, esta potencia se usa para crear campos magnéticos, también para crear los campos eléctricos de los condensadores, pero sobre todo que van a ser los campos que nos van a disparar la potencia reactiva que después, con condensadores, intentaremos compensar. Pero bueno, esto ya lo veremos cuando veamos el factor de potencia y la compensación del factor de potencia en el siguiente vídeo. Por lo tanto, es una potencia que no genera trabajo. La potencia que genera trabajo, como he dicho antes, es la potencia activa, y es la que va desde 0 hasta la línea punteada, partiendo del valor medio. Por lo tanto, hay que tener claro esto. Hay una potencia que se consume y una potencia que se intercambia con la red para crear los campos magnéticos de los motores eléctricos. Entonces, aquí hemos absorbido potencia, aquí la hemos cedido, aquí hemos absorbido, aquí hemos cedido. Sí, sucesivamente vamos absorbiendo y vamos cediendo potencia. ¿Cómo repercute esto en la red eléctrica? En nuestra instalación y en la instalación del suministrador de electricidad, la compañía eléctrica. Pues bien, esta potencia, al devolverla a la red, lo que va a hacer es subir la intensidad en general de la línea, de manera que a la intensidad que nosotros devolvemos hacia atrás, la denominamos intensidad reactiva. Y esa intensidad, al final, se va a traducir en un recalentamiento de las líneas de transporte, que son propiedad de la compañía eléctrica. Asimismo, esa sobreintensidad, por llamarla de alguna manera, también va a hacer trabajar mucho más rápidamente en determinados momentos al generador de corriente. Es decir, el generador tiene que suministrar toda la potencia que nosotros necesitamos, que es la potencia activa, que es la que consumimos, más la potencia reactiva, que es la que utilizamos para crear los campos magnéticos. Se llama energía magnetizante, esta energía reactiva, pero la energía reactiva no genera ningún tipo de trabajo. Vamos a demostrar ahora que la función la podemos poner de la siguiente manera. P de t es igual a P menos P por coseno de 2 omega t más Q por seno de 2 omega t. Esto lo demostraremos ahora mismo, enseguida. Lo que quiero que veáis con esta expresión es que si nosotros tenemos una potencia media, P, nosotros nos movemos con la potencia activa alrededor de ese valor medio sin sobrepasar el límite punteado blanco ni sin bajar del 0. De hecho, esta expresión de aquí es una expresión que varía entre menos P y P positivo, porque el coseno de 2 omega t varía entre menos 1 y 1. Por lo tanto, toda esta expresión de aquí dentro varía entre 0 y 2P, es decir, entre 0 y 2P, que es toda la altura completa. Pero a esta expresión le tenemos que sumar esta expresión en rojo, porque es la potencia que nos falta. Los ciclos negativos por abajo y los ciclos positivos por arriba, que es la energía magnetizante. Espero que se entienda. Hasta aquí. Perfecto. Vamos a usar otra vez la trigonometría. Utilicemos esta expresión. Coseno de A más B es igual al coseno de A por coseno de B menos el seno de A por seno de B. Fijaros, la expresión de la potencia que hemos calculado antes era potencia en función del tiempo, que es la potencia instantánea, es igual a V por I por coseno de phi, que es el valor fijo, menos V por I por coseno de 2 omega t más phi. Tener en cuenta que este valor es un valor fijo porque no depende del tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta expresión de aquí, vamos a hacer que A sea 2 omega t y que B sea igual a phi. Muy bien. Por lo tanto, solo en esta expresión de aquí. Entonces desarrollemos. P de t es igual a V por I por coseno de phi, esto se queda igual, menos V por I, que nos multiplica A. Y ahora utilizamos esta expresión. Coseno de A por coseno de B, A es 2 omega t y B es phi, menos seno de A por seno de B, seno de 2 omega t por seno de phi. Bien, desarrollando un poco la expresión, esto se nos queda V por I por coseno de phi, menos V por I por coseno de 2 omega t por coseno de phi, más V por I por seno de 2 omega t por seno de phi. Simplemente hemos distribuido el V por I dentro de esta expresión. Bien, aquí, si os fijáis,
podemos sacar ahora factor común el coseno de phi desde aquí, de esta expresión. De todo esto de aquí, sacamos factor común coseno de phi. Entonces, v por i por coseno de phi, bueno, sacamos factor común también v por i. Nos multiplica a 1, que se nos queda aquí, por coseno de 2 omega t. Y esto de aquí, v por i por seno de phi, ¿vale? Esto es lo que denominamos potencia reactiva, que nos multiplica a seno de 2 omega t. Fijaros que estas dos expresiones son dos números constantes, este y este, que no dependen del tiempo. Lo que depende del tiempo, en la parte de la potencia activa, es esta expresión de aquí, y esta en la parte de la potencia reactiva. Hemos dicho que esta expresión de aquí varía entre -1 y 1. Por lo tanto, esto varía entre 1 y 2. Perfecto. Entonces, esto lo podemos poner de la siguiente manera. V por i por coseno de phi lo vamos a llamar P, que es el valor que le hemos asignado desde un principio, que nos multiplica a 1 menos coseno de 2 omega t. Más, y a este valor de aquí lo vamos a llamar Q, que es la potencia reactiva, que lo que hace es estar multiplicada por seno de 2 omega t. Fijaros que ahora, tanto el coseno como el seno van acompañados de 2 omega t. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que la potencia se está generando al doble de frecuencia que la intensidad y que la tensión. A toda esta parte de aquí la llamamos potencia activa instantánea y su valor medio es P. Y a esta parte de aquí la llamamos potencia reactiva instantánea y su valor medio es 0. Perfecto. Entonces, tanto la potencia activa como la potencia reactiva son fluctuantes y del doble de frecuencia. El valor medio, sacándolo en esta expresión, va a resultar exactamente igual. Si sacamos el valor medio, esto se nos queda v por i por coseno de phi y esto se nos queda en 0, que son los picos positivos y negativos que habíamos dicho antes en las gráficas, que eran la potencia reactiva. Se cancelan entre ellos esos valores y se nos queda solamente la potencia activa. Muy bien, vamos a ver el triángulo de potencias. El triángulo de potencias, en el eje real, ponemos la potencia activa. A 90 grados ponemos la potencia reactiva. La suma de las dos, vectorialmente, es lo que denominamos potencia aparente, que también lo podemos poner como la raíz cuadrada de p al cuadrado más q al cuadrado utilizando el teorema de Pitágoras. Bien, pues aquí lo que tenemos que entender es que la potencia que nosotros estamos usando y consumiendo realmente es la potencia P, la potencia verde. Es la potencia media que habíamos sacado. Y esta potencia reactiva, que nos representarían los picos positivos y negativos que habíamos establecido fuera del velo, en la explicación de las ondas senoidales. Y esta de aquí, la suma, la potencia aparente, pues es una potencia más grande que la reactiva, más grande que la activa, pero aparente. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la potencia aparente sea la potencia activa. Y para eso, lo que tenemos que hacer es que el ángulo phi sea lo más pequeño posible. Si nosotros bajamos el ángulo phi, lo que estamos haciendo es acercando la potencia aparente a la potencia activa. Lo que estamos es no generando potencia reactiva, pero sin embargo la potencia activa la estamos consumiendo exactamente igual. Con este cálculo solamente lo que estamos variando es la potencia reactiva, pero no la activa. ¿Quién nos genera la potencia reactiva? La potencia reactiva la generan los motores eléctricos, los fluorescentes, etc. Y un montón de aparatos eléctricos que tenemos normalmente en las naves industriales, en los talleres y en las industrias. Pero no es deseable. No es deseable porque inyectamos mucha potencia reactiva a la red y, como he dicho antes, esto lo que va a hacer es recalentar las líneas y va a obligar a la compañía eléctrica a cambiar secciones de las líneas eléctricas y hasta incluso sobredimensionar un poquito más los generadores. Este cargo en dinero corresponde a la compañía eléctrica, pero la compañía eléctrica no es tonta y nos lo va a cobrar después en un recargo por kilovatio hora consumido en la factura de la luz a nosotros, la factura de la electricidad. El contador nos va a medir potencia activa solamente, pero en sus análisis, bien porque nos ponen un contador de reactiva o bien porque se dan cuenta que la potencia aparente que estamos consumiendo es una potencia aparente muy grande, pues pueden calcularnos el coseno de phi de este ángulo, y el coseno de este ángulo es lo que llaman ellos factor de potencia, y lo que se llama factor de potencia. Y el coseno de este ángulo vamos a intentar nosotros que sea lo más próximo posible a 1, es decir, que coincida con phi igual a 0, es decir, que el consumo que tengamos sea la potencia activa. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Esto lo vamos a conseguir poniendo en paralelo en cada motor eléctrico de la nave industrial un condensador debidamente calculado
para que la potencia reactiva que generan los motores eléctricos sea absorbida por los condensadores en sus ciclos de carga. Y viceversa. Y eso lo que va a hacer es que el coseno de phi tienda cada vez más a 1. Tenemos que conseguir un coseno de phi igual a 1 si puede ser. Es decir, conseguir todo potencia activa. Perfecto. La potencia aparente es una potencia que la podemos poner como el producto de la tensión instantánea por la intensidad instantánea. La potencia activa, lógicamente, es la tensión instantánea por la intensidad instantánea por el coseno de phi, que es el verde. Y la potencia reactiva es V por I por seno de phi, justamente enfrente del ángulo. A la potencia aparente la vamos a medir en voltiamperios. A la potencia activa en vatios, que es lo que realmente consumimos, o en kilovatios, y a la potencia reactiva en voltiamperios reactivos. En realidad, todos son vatios, porque son unidades de potencia, pero la potencia que consumimos la expresamos como vatios y la potencia que no consumimos, es decir, la que intercambiamos, la ponemos como voltiamperios reactivos. Y al final, la potencia aparente, que es la suma vectorial de las dos, la expresamos como voltiamperios. Esto es una forma muy fácil de saber de qué tipo de potencia estamos hablando y de si estamos consumiendo, entre comillas lo de consumir, porque esta potencia no se consume, reactiva. Entonces el coseno de phi es igual a el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Por lo tanto, V por I por coseno de phi partido V por I. Esto y esto se cancela y se nos queda coseno de phi. Es decir, esto lo podemos poner como la potencia activa partido la potencia aparente. Pero también nos interesa el seno de phi. El seno de phi para calcular la potencia reactiva es igual a la potencia reactiva dividido la potencia aparente. Estas dos expresiones, tanto el coseno como el seno, nos hablan mucho del rendimiento de la instalación. El coseno de phi tiene que ser lo más cercano posible a 1. Y todo lo que se aleje del 1 nos dice que nuestro rendimiento va mermando. Por lo tanto, indica que el coseno de phi lo activa, que es nuestra instalación, en cuanto a consumo total. Es decir, si lo que estamos consumiendo es lo que nos está generando realmente la central. Bien, entonces nos indica el buen rendimiento del circuito. Cuanto más cerca estemos del 1, mejor. A este valor se le denomina factor de potencia. Y el seno de phi nos indica lo reactivo que es el circuito. El coseno de phi, lo activo que es el circuito, también nos orienta de lo reactivo que puede ser, y el seno de phi, lo reactivo que es el circuito. Entonces, ¿qué intentamos? Lo que intentamos es que el coseno de phi sea 1 y que el seno de phi sea 0. Si nosotros tenemos un seno de phi 0, perfecto, lo único que consumimos es activa. Y si tenemos un coseno de phi igual a 1, también. Ahora, entre 0 y 1, ya un mal rendimiento, por ejemplo, sería 0,5, 0,6, 0,7. Tenemos que intentar siempre compensar el factor de potencia a valores por encima de 0,9. Y si puedes llegar a 1, mejor. Pero bueno, en el vídeo que viene sobre potencias hablaremos de lo que es el factor de potencia y de cómo compensar el factor de potencia. Aunque creo que aquí ya he dejado bastante claro más o menos cómo se hace. A este estudio así, con fasores, se le denomina potencia compleja. La ponemos con una rayita abajo, indicando que es una función, entre comillas, vectorial o compleja. Es igual a una parte real, P, más una parte imaginaria, que ponemos como JQ. Tened en cuenta que la J es la unidad imaginaria que en electricidad se usa para no confundirla con la I minúscula de la intensidad instantánea. Por lo tanto, a esto lo denominamos potencia compleja. Bueno, pues espero que más o menos me haya explicado, que lo hayáis entendido perfectamente, el vídeo este, que tengáis claro la diferencia entre la potencia activa y la potencia reactiva y el estudio matemático que hemos hecho aquí. Pues bien, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!